Isha pamba, Isha pina, coina, name, ayuma, aguruma, PM, pende, programa mi. Ñande programa entero, vete a pejar, o gira página, ya, atorado, hermano, fuera, venía aquí, pastor Emilio Vázquez, estaba coronel, abogado, departamento de Itapuelve, peina, y pita, soy, y no aprendí que ambos asabos, bebé, me tenía abrazo, rompe espalda, Isha Yahari, edición 418, Juan capítulo 12, verso 20, de Autoremí. Hay página en el programa que atoralo mita hay te imagina falta maya mongo rengo coñane dina ya ko pa hacerle to añane coñane dente uy bate koy voy na que cuera ya ese gina uñan de la mensajito fuera uñan de peticiones de oraciones uñan de llamada y cuera mimi y ahí pide mensaje y pide mensaje. Sí, ya le coñan de preguntas que ella responde a ya va apoya jauloita hoy que era moñe pues una moa hoy a veces dije y la primera amor veo hija y la pea por lo menos y la primer amor verdadero ellos aleluya así tiene razón por un lado estar bueno de si vos aprendes la verdad y está en tu primer amor, estás en el primer amor verdadero. ¿Es cierto? Ñaca, cundeado, peale o pensaje y peale, último peale, javene más echar la, ya guardan a la mandamiento, ale javene más echar y las instrucciones. O sea, esas canchas, ojo. Jaoñe cambiar la chiva ya. Ya se sabe de otro jaisa, visión de águila. Oye, de ella de co, me eñan del todopoderoso la ya o anga ya lee la Biblia, ya estudia la muy teñe por un bubia ya ja ese allá. Esa ya que ve con evangelio mía bella ya de cobete y te sacua pupucubema. Da bema maguaresa ya se sabe entero veante o yo se saja ya copia pa yo se wi. Hermano pesa, va y con la ja hatan ba eti congregación ba y con la jata ja en cuayo imba ba los otras entonces ya a veces mana veo cabe alguna copia jamás algún versículo alguien ya que algo ja ojo peare algo hagan no hagan de visión de ailango y se ve igual tetere y vija o esa ani baite o esa pon entre el todopoderoso ñan de eleva en el espíritu allá como ella debe tener visión más amplia de la escritura ya esa está bien va el manda ya esa ya pues hasta lo y coina que ya la vamos acá en alguno ve yo ni tabeten ni cada rato leo revisar si es por mí también quisiera tener más tiempo para y eso es bueno no dependeñan de eje tengo peape amba apunguarewi amba apunguare PTI granja BPH o más que con a las 7 se hay que ir a la granja año por una amba apo hace a las 6 ya año presentamos a las 6 en punto señal y mal se puesto de trabajo va y se puede hacer de coma una hora a estudiar a la escritura a estudiar una hora a las 7 años por un trabajo las 7 las 8 las 9 las 10 horas media hora de tereré va ese año pope media hora de tereré vendaja ya tererente a terereja a estudiar a recolar ese cuaderno y a escribir a endula audio fuera se impresiona a las pinas con ay va esa senda ese a estudiar la ese que siempre allá a pitaca ure va ese va pero amba a puedo a meditar mi versículo mi ara hoy beti Biblia de bolsillo ya de bolsillo mi Biblia misia acá que ya sea revisar y ese versículo fuera una pesa a estudiar y nace amba a poja a estudiar upei asaye fue 11:30 bueno pita oído caru pepe porque era palan de vianda y fuera lo entonces que peyu bigote o que palo estás haciendo va esa ya po a partir de las 11:30 a Caru a estudiar 11:30 12:30 1 hora
A la una roñe punu se 1 hora y media a estudiar. A su más ese media hora de terere, ya haré coma 2 horas. A su más ese 1 hora estudiar que pijarebe, haré coma 3 horas. Es más, caru a terere llega media hora y 3 horas y media a estudiar. Por día. Añe punu jangua. Porque ambas apuan. A pedir el todopoderoso me va a ser la libertad. Apoyamos un meme maliciada. Pero te ve a dedicar a ambos ejangua, a entenderse la upea allá por ajá. Bebé, si ya andas a ver más de las 3 horas por día a estudiar. 12 horas a estudiar, yepe. Bueno, va a ver si más ese a ver. Que la tiempo ñande y catuya ya por lo mira. Hoy cosa ñande, por ejemplo, y catuya ya renuncia. Ñande tiempo libre, ve. Da ley de provecho y de ella. Ya estudiar, vea. Ya gana hora, ya suma hora. Cada minuto ñande ya estudia con ambas o cacuada la ñande sabiduría, la ñande entendimiento, la ñande conocimiento. Por experiencia también me lo está. Apeante ya pues lo está. De catuya a veces ya el padre come cada uno ve el ministerio. Si alguno con recota la llamados allá tiempo completo, bueno, el padre de alguna forma sustentada, va. Por experiencia también de alguna forma puedan de cada mes a satan. Hay 1 año, entre 2 años, tengo ya jamás ese 3 años, imagina la pea vaya dedicar netamente. Y aquí la vare, ambas es asaina. Pero tiene que ser un llamado que el padre tiene que respaldar. A niña emocional, renuncia para la oía, anda y va la niña ahora es apellido de tanto que es fracasando de estudiar y de quebranto. Tranquilo, pues. Ella por las ande primero. Estudiar 1 o 2 horas y el cual libre por una web, otra cosa vende trabajo, Javi. El viajano colectivo de Homo Mbiri es ocoiga todo estudiar. Es que eran güey. O sea, ya es caso del lado. ¿Sabes la mujer? Bueno, llegué que se pejengüe ya se pegua Pastor Sergio. Ya pues harían de coten via pomina cuando te ve ya mozambia y nada tu peporio juá. O por redes sociales lo pibeo más en baite ñanderi que cuera ñane pejengüe cuera ya yeputa so aina con ñane tatuya de cuella ve. Ya más sea que ningún moite saco paraguayo ve con haga ya bandea paite moñane en dua ñandera pisa paraguayo cuera moite está Argentina ve. A ver, un de mensaje ya está Paraguay, pero ya en España, pero ya pues acá ve y pesa ve y a ver ya de Brasil, pero ya en Dúa, Chile, Uruguay, Maimina, ojo más ese, Maimina. Abu llegue Pastor Sergio a entero ve año de pisar o mostrar viaje na cotembia po par piete o parente cogina la oña más en baite baby. O y la mostrar viaje na. Llevo bastante tu chaje. Bueno, más 595-985-162-975 lo mitad, vea Perú casi mío, maná, y la bebé mía, pese que no sea, bien. La pende ofrenda a mí, giro personal, vea. A ver, votamos giro, tigo, está ahí, venme los números. 0985 68 98 24. Bueno. Agradecer a Beita Pichacuera o colaborar bien oñando a mi corazón me oportuno mi servidor veja oruca mi mía leño ofrenda o ale paitego ese ina lo mira agradecerte y me ante upea ese ina en la obra ya que acá junto pa muy bien va con la bueno, siendo el Mesías no predica y a los gentiles. Se pella pues sacana, pellece audio de ser yo se las se mandó a las que el Mesías no joya otro netame o predica a los gentiles. A partir del 12, 20, 23 en adelante el Mesías predica a los gentiles. Usted había dicho que el Mesías no predicó a los gentiles. Bueno, yo dije a los gentiles en otras naciones. No sé, no sé Israel, o en duda cuál es en cuenta por pillada. Entonces, pero ¿qué pasa? Que obvio, sí, cierto. Y la gentile o otro tetawi o hueco Israel, obviamente, mi hindú. Y es a mí, mañana el versículo en cuestión, Gina 12, 20, 23. 12, 20, 23, pero ahí con va versión, Reina Valera vio.
12:20. Había ciertos griegos, entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Besaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Yo no dije que el Mesías no predicó a los gentiles, dije que él no se fue en otras naciones a predicar. Oiaku griego cuera o uakue umi o adora hanwa ñanderute tepe ku Israel tetame tu pao guasu Jerusalén pe. Con ánimo oñemboya Felipe rendape a evagina Besaida kutaba Galilea pegua a oroga asusupe hikwei hei boejara rojecha seningo Yashua. Bueno, sí, está bien, guaraní. Sí, eran griegos. Eran gentiles. No hay problema en eso. Posiblemente, bueno, sí, eran gentiles, pero no eran gentiles, así que no entendí, este amba bebé. Está ahí, gentiles ignorantes en la escritura, no, estos eran gentiles que obviamente tenían base escritural. Cuando vimos a cualquier gentil de Uto por Antune, muéveme la machia, ahora yo me está haciendo hacer una cosa. Pues tengo que aclarar ahora una cosa de la Torah y nada, mi amigo, han estudiado y escritura de la uña y vinieron para que el Mesías le aclare. Vinieron a preguntar, vinieron a aprender. Estos no vinieron a mirarle nomás al Mesías. Debe la Mesías rojo más, no, chao. Posiblemente con mi gentile temeroso. Básico ya a ver. Es prosélito, veo. Con ánimo ve o estudiamos la prosélito temeroso. Cueran con gentiles o estudiamos y la escritura un mi judío cueran di. Judío cueran pues oía mi teta ambueres oreco ahí la y boejao. Era cotiguazú y en boejaina escritura. La verdad escritura. Vestir la era. Sinagoga. A bebé acuera un bebé acuaya tija bebé orecola y lugar deja pues anda ahí la jota ya se muy te amo pulpito altar no pita pepe temeroso donde bueno y obviamente tenían que acatar las órdenes de los rabinos bebé en la tema upearengo anga Pablo jota o jove anga ahora jata ahí la mensaje del Mesías, pero un bebé y diferente tama porque deja de ver tama la olla popaiteana y que la mi rabino fuera y hay seite we sin agua ver la orecojan la salvación ahí. Hoy tama estamba cuando ya como allá la gente le cuera porque había sido este y obras tradicionales enseñado como doctrina la eu. A Pablo confundía eso. A Pablo J. dicho cuando añan de ella se quita la enseñanza de Moisés. Hago ya topa hoy pedí concilio, creo que es el primer concilio de Jerusalén, es el concilio verdadero, donde se reunieron los verdaderos seguidores de Nazareno, ahí mi otro concilio, Nicia, Constantinopla, Umía, y nada, reuní más y que ya pongan ganar. No, a ver, sí, y está registrado en la escritura, será. Es uno de los concilios que está registrado en la escritura, Hechos capítulo 15. Va a ser la concilio, y en batir la dirigente fuera de las comunidades creyentes en el Mesías. A discutir y la tema en cuestión, hoy no ya aclarar ya en las comunidades, en las naciones inclusive. ¿Veis? Claro, y si recuerda alguna cosa, entonces, oye, pues vivir la concilio. Va a ser la concilio, reunión Atiguazú, de creyentes en el Mesías. O aclarar y la como acá y la dirigente fuera apóstoles o explicar y el problema hoy el problema de ellos muy te pesa y mi fariseo fuera mi judío fariseo fuera y circuncidado y salvajan más bla 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 y con la comentario entonces oye más jefe tiene acuerdo ve y vete par bueno mientras los gentiles oro viajina ni hijo uti y tu animal y lluvia fue rojo
Este, ani que oye, pues mía, ya fornicación, digo ahí, otra cosa. Pero el resto, cada sábado, yo en esta su escuela en la sinagoga porque voy a estudiar la ley de Moisés. Ahí está. Quiere decir que, entonces, estos gentiles que venían aquí junto al Mesías, ellos eran gentiles piadosos, temerosos. Aunque te hay que las era hoy más acá, acá, es prosélito. Eh, Entonces, con ánimo, Orecó y base escritural, pero el problema es que esto tenían también instrucciones de las leyes rabínicas. Pero oro viaje y ojendula ruido acerca del Mesías o investigáis, o revisáis, hago oponando Mesías ve cosas de la escritura, conocer el Mesías vea o estudiar y mi así lo voy a pues. Eh, más viola y catuella me metí. Cornelio, por ejemplo, Cornelio, Hecho capítulo 10, en el mando algo. Bueno, ese era un gentil también, era romano y ahí. Pero que era, dice que era también temeroso. Mm. Y se ve que él tenía conocimiento de la escritura y cañi cañi javeo estudia y mimi. Ahora ahora con la plata, güey, yo guapo el rollo de la escritura, de la ley y los profetas. Jepu, sí. Más de ahora es funcionario, otro tetamo yo, güey, ahí. Candase nunca yo, güey. Felipe ni yo topaba, güey. Pues angole no entendí que lo lea. Pero este es el problema. Ahora con la Biblia de pura. Oye, guau. Uti festividades ve ahí, ja. Viste que había gente, estos eran conocerse. Otro testamento gendula, mi judío predicar Elohim Yahweh, la mandamiento. Oro viaje cuisa, upisa. Pues no entendéis ni vos yo lo leas. Eh, entonces quiere decir que los gentiles que tenían plata compraban ese, como siempre la Biblia es caro allá. Peaco Cornelio posiblemente orecó y ole ahí, porque es temeroso y si es un temeroso pues la, la Biblia cuando dice temeroso en exégesis hebrea se refiere a alguien que eh, teme a Yahweh porque cumple sus mandamientos. Si lo cumplieron los mandamientos, ahora obviaron la Yahweh, que sí estudia escritura. ¿Me pillaban, Loita? Se le llama temeroso por eso y por creer en el Elohim de los israelitas allá. Obedecer la enseñanza, la doctrina de la Torá, de los mandamientos, de la ley de Moisés y de los rabinos. Papá, y en el Mesías con Pablo, anga otra nación y bien anga punto ya aclarar cuál la panorama. Para que le posible mi judío Pablo, o perseguir su vivo que o eliminado mi vaya digo gentil de escuela orovia vejina curibi y su escuela la obra de la ley no. O sea, todo lo que tenga que ver con las tradiciones judaicas, que no es doctrina, que no está en la ley de Moisés, no contenido practicar. Ya estoy con la Biblia. La cristiandad no entendeu, claro, no, la ley no ya practica en los gentiles, no entendeu ahí. Él no fue eso lo que dijo. Entonces, estos eran piadosos, eran entendidos, o sea, tenían base escritural. Y me imagino que Meneo se bendecido y güey, porque con el Mesías la tema. eh, no, Pablo, no. Pablo. Pablo, no, no, no. No, es que en ese interín muere el Mesías, obviamente, después de morir el Mesías. Pero no al instante, nada. Y que el Mesías, o manomba, es el apóstol Pablo, ñe convertimos y ve, o manorieminte, es a otro año ya, ojo más los gentiles. No, acá pasó un proceso, ese papá. Acá lo que preguntan si cuánto tiempo después de la muerte del Mesías Pablo fue a predicar a los gentiles. 1 o 2 años. No. Esta vez ya.
Sí, ojen con el Mesías, sí, ahora jamás ni vi la mensaje allá. Oye, hombre, pero más y que ya, pero no recuerdo profundidad porque obviamente necesitaban más conocimiento. Estos eran gentiles temerosos, ni siquiera los judíos le iban a creer a ellos. Otros gentiles cuera mimingo en los hindúes. Por eso que cuando Pablo se va a predicar del Mesías, algunos pues ya abrir la mente porque ya ahora es como ahí, y noticia y pero es ahí para allí, porque Pablo va a ver, que tenía idea ya. Ya recojan más o menos. Pablo no es que se fue 2 años después. En el primer viaje de Pablo vio años venía 46 al 48, 2 años. 45, sí. Bueno, ahí nomás ya tenés que darte cuenta. Hecho capítulo 13 lo mitad. Que sigue la Mashiach de Merio manó más o menos 40 años a hueve. Uperiema vio Pablo Joven. Esa yo digo la listante oye preparan a él lo estaban a proceso estamba el cope Israel y después a mí o cañi mi mía que ojo y no mozanambi ojo pero Pablo ojo un ajeo guare Pablo raja o asegurar yo porque mi otro ojo cañi mi mía y na pecha pere ojo mombe uy pero Pablo ni vivo aprende por una vez más y sacando más la cuenta en qué año muere el Mesías más o menos pero a vengo de mañana Pablo año 46 al 48 veo durar su primer viaje. Mm, bueno, entonces, sí, Enujean a la cuenta, el Mesías no va a morir en el año 46. Si 2 años después Pablo se va. No, Mesías algo por el año 6, 27. Y bueno, y vamos a decirle que no fue en el acto. Hay que, para andar de 6 años, tengo que hacer una investigación del año exacto de la muerte del Mesías. Mm. No hay 40, porque si no, o nace 40 años después del nacimiento del Mesías, no. Menos. La ley ya especula a verlo realmente hay que ver, hay que tener la. No sé si alguien me manda alguno, si tienen ustedes ya ahí por ahí. Pero camínese, anga, pues a investigar ahí el año exacto, el más o menos, porque la exacto que me han de ponemos ahí, del año de la muerte del Mesías. Ape comparar la el viaje de Pablo fue en el año 46 al 48, o al Tañandé entonces, el año de la muerte del Mesías. Ape ya de cota exactamente en años a Webir. No sea de 40, pero se haya equivocado, porque Mumburete, estamos acá. Mm, sí, 30. Si el Mesías muere a los. Si él muere a los 33 años ya luego. Mm. A ver, Pablo, sí. Entonces, ahí después de 2 años, por lo menos no va a ser por lo menos años, pero más de 10 años Aricuerajina. Mm. Sí, pero ya mi primero juego que yo Mozanambima. Sí, bueno. Entonces por ahí está la cosa. Pea de beta mira, pea con pregunta na ya na profundiza. Déjate seguir la ahora me pongo a pensar en ir la sea. Sí, pues ya en vista de esta pregunta se analiza el primer viaje de Pablo en Debut, hecho 13:4. Pero me faltó anunciar la cuenta del año de la muerte del Mesías. A Pepe más o menos ya tan años a huevo lleva Pablo, pero 10 años para arriba después habrá pasado. No va a ser 2 años después nomás. Bueno, no Japón, wango, ya hizo ambipama claro, esta te iba, oye, pero Juana, pues alguien ya bien centrado, bien preparado en la Torah. El Todopoderoso lleva la ita a Pablo.
Mante oía de esa inabe hecho los apóstoles o refutar en conforme a la escritura será abajo de sacar mi judío porque el Mesías era el Mesías. Abre la Biblia, ve, abre hoy, abre. Ya hayo de Torah pura vez, ya hayo de la ley los profetas, abre no y que ina la vende hora de la ley, cuera ven la ni que mo hay ave pensamiento rabínico. Y pues si padre. Bueno, volvió el sí, hizo más viajes. No, pues en cuanto el primer viaje, de la enojena a la cuenta. Si vos sabés el primer viaje de Pablo, que fue en el 46, pero necesitamos saber la fecha de la muerte del Mesías, el año. Y ahí vas a tener ya más o menos Pablo, realmente tiene fecha estimada, va en años a hueve, te veo a Pablo la ojo, Pablo Baltaña, a la de verdad, esa. Negativo, ni completo. Bueno, va de coño, ya más a veces, ya, me te imaginas, si acá yo hoy te imagino. Ya también me la tarea. Ya, a ver, ¿quién es el primero que me manda? Estoy metida ahí, pero ya es a mí, ¿de dónde? ¿Qué? ¿Cuál es la ciudad ganadora? Está más guapa más o representada la guitarra por buscarse la respuesta. ¿En qué año aproximadamente muere el Mesías? El departamento, va ciudad y va uñan de la primera respuesta. O sea, oí, más voy a vender tarea. Ya pues acá a vender más 595-985-162-975 me muñan de la mensaje. Oye, papá, ese ya mujer ya pues muñan en poco te Araguaya, yo esa allí, yo topata, yo en duda con él, muy con él, shalom, bendiciones, hasta mañana con Calja Torah.